Título en esta noche del mensaje de hoy es, mire esto, ¿cristianos o egoístas? Vamos a mirarnos, ¿cristiano o egoísta? Bueno, vamos a leer Romanos, capítulo número 16, versos 17 y 18. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos juntos, amén. Dice la Biblia, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. Oramos. Amado Dios, en esta noche te pedimos ayuda. Señor, estamos en tu presencia, lo sabemos. Experimentamos el toque de tu Espíritu, pero más que eso, Señor, la convicción de que tú dijiste que estarías donde en tu nombre nos reunimos. Y sé, aunque nada sintamos, que estás. Padre, alumbra nuestro entendimiento con tus palabras. Transfórmanos por medio de ellas. Dice la Biblia que la exposición de tus palabras alumbra. Pues así sea, Padre, en esta noche, para beneficiar a tu iglesia que quiere caminar por la senda de la vida de Dios, por ese camino angosto que tú dijiste, aunque seamos torpes, no nos extraviaríamos. Sería llamado camino de santidad y nada inmundo andaría por él. Ayúdanos, Señor, porque en ese camino queremos perseverar. Por torpe que seamos, sabemos que llegaremos, porque contigo estaremos y tú no nos dejarás. Señor, quita del medio todo espíritu inmundo que quiera tomar nuestra mente, sembrar pensamientos diferentes a los que tú quieres traer, a los que tú quieres poner en nuestra mente y corazón. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Arrojamos todo espíritu de contienda en la mente que quiera tergiversar los versos bíblicos, las verdades eternas de tu palabra. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, y por la fe nos disponemos ante ti para escuchar, aprender y luego poner por obra con las palabras que nos has enseñado. En el nombre de Jesús, los que creemos decimos amén. Tome su asiento. Bueno, vamos a ver a cuál de los dos nos asemejamos más en esta noche. La idea no es hacer un juicio condenatorio, sino en tal caso una exposición de la palabra que afiance lo que está bien y corrija lo que está mal. Y de paso nos vaya fortaleciendo en las verdades que harán que seamos verdaderos cristianos y no meros egoístas. ¿Alguno quiere ser conocido como un egoísta? No. O sea, de hecho, recuerde que si usted sirve a Cristo, dirán toda clase de mal contra usted mintiendo. Ahora, que no sea la verdad, que sea una mentira de los mentirosos. Yo quiero detenerme en estos dos versículos. Vean cuánto contenido relevante e importante para observar. Primero, Pablo se dirige a los cristianos de Roma, por ende a todos nosotros. Dice, fíjense en la gente, en los que causan, dice, ¿no? Está tácita la palabra gente, pero fíjense en la gente que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Se supone que los cristianos romanos ya habían sido enseñados de manera consistente y concreta con la doctrina. No era que escuchaban un mensajito a la par, un mensajito en la radio, sí, de tanto en tanto, sino que ya tenían la doctrina bien afianzada, ¿sí? Pero como siempre hubo, hay y habrá gente
que trae doctrina que produce divisiones y contiendas. Fíjese qué dice la Biblia. De repente parece contradictorio. O sea, la Biblia dice que no debemos generar divisiones ni contiendas. Pero de repente dice sepárense o divídanse de los que dividen. ¿Se da cuenta? No estén con ellos aguantándolos. No tienen por qué aguantarlos. No tienen por qué escucharlos. Como diciendo, bueno, aunque sea algo, es algo y me va a servir. Dice la Biblia, no los escuchen. Escuchen gente, como dice, que no produce divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, de la enseñanza. Dice, de lo que han aprendido ya, eso afiancen más y más, en otras palabras, y apártense de aquellos que les generan confusión y tropiezo. Apártense. O sea, de repente uno puede decir, uno que predica la sana doctrina, lo pueden acusar básicamente de ser una fuente de división. Pero en realidad la Biblia manda a que nos dividamos. ¿Pero de quiénes? De quienes tuercen la sana doctrina. Que nos apartemos de ellos. Que no estemos discutiendo, tratando de soportar o ver qué le sacamos de bueno. La Biblia dice que tales personas, verso 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino egoístamente a sus propios vientres, o sea, a sí mismos. ¿Y cómo lo hacen? Con suaves palabras y lisonjas. Las lisonjas son palabras que acarician engañosamente los corazones. ¿De quiénes? ¿De los que están bien adoctrinados? No, de los ingenuos. Usted va a ver que la gente que va tras doctrinas torcidas es toda gente ingenua. Ingenua no en el sentido humano, sexual, social, intelectual. No ingenua en ese sentido. Ingenua en lo espiritual. O sea, cree cualquier cosa. Viene uno hablando cualquier cosa, pero gritando y prometiendo esto y lo otro, y Dios te va a dar, porque siempre es esto, Dios te quiere dar, Dios te quiere poner, vos lo único que tenés que dar para recibir, da esto para recibir lo otro. Para Dios te quiere llevar arriba, te quiere poner alto, te quiere hacer esto, te quiere ver en la gloria, te quiere todo, de manera tal que vos te sientas grande, gordo, importante y potencialmente el más importante del mundo, el más famoso, el más requerido, el más reconocido, el que todo el mundo llama, el que todo el mundo quiere, el que todo el mundo aplaude, el que todo el mundo le da la gloria. Es para Dios, pero que se la lleve Él. Son palabras suaves, suaves porque no son como las palabras del sabio, según Eclesiastés, que son como aguijones hincados, dice la Biblia, ¿no? Son las palabras del predicador, del hombre sabio. Son como clavos hincados. No, las de las personas que no sirven al Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, usan palabras que engordan el ego, que hacen sentir a las personas bien, que le hacen sentir a las personas que tienen potencialmente todo el reino arriba. Pero pastor, ¿no es así? Lo que pasa es que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en gozo, en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. O sea, no consiste en lo terrenal el reino de los cielos, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero los ingenuos, usted va a ver que la mayoría de las personas no estudian la Biblia. ¿Ya a usted le cuesta estudiar la Biblia? Sí, imagínese a los que no ven la responsabilidad o no se les enseña lo importante que es estudiar la Biblia. Si a usted le cuesta, al otro que ni siquiera se lo dicen,
Menos todavía. Va a tener versículos sueltos en la cabeza, hermano mío. Y va a ser totalmente ingenuo. Va a creer que sabe, pero como recuerda 10 versículos de memoria, cree que ya sabe. Y entonces viene otro y le añade otro verso más. Y entonces, wow, esto es tremendo. Y son ingenuos. Y hay miles de personas ingenuas. Y son el alimento de estos que no sirven al Señor Jesucristo, sino que engordan sus propios corazones, sus propios vientres. Quizá los corazones no, porque todavía el vientre describe la parte terrenal, ¿sí? El corazón describe la parte espiritual. Engordan el estómago, significa que se quedan con lo de los demás. Y esto pasa y va a pasar mucho más. Y se van a multiplicar los ingenuos. Se van a multiplicar los ingenuos. Por eso a los que ya están maduros o madurando, les dice, afiáncense y sepárense de los que generan tropiezos y confrontación en las doctrinas que ya han aprendido. Por eso hay de la persona que aprende torcido, ya, obviamente, por ahí ni la doctrina del arrepentimiento y la salvación le predican, sino un Dios de plástico que bendice todo lo que haces y te da todo lo que pisas en su nombre. ¿Por qué digo cristianos o egoístas? Porque hay dos clases de personas que se van formando. Los cristianos se forman en base a lo que la Biblia enseña. Y los egoístas se forjan a partir de un cúmulo de doctrinas que engordan su ego, que los hacen querer más, pedir más, ¿no es cierto?, sentir más, y manejan las emociones, manejan los deseos terrenales, manipulan a partir de las necesidades de la gente. ¿Qué necesitas? ¿Una casa? Dios te va a dar una casa mañana, créelo solamente. ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Un auto? Pedilo y vas a verlo solamente. Y así de repente viene uno que te profetiza algo así, entonces vos, claro, es lo que necesitas. Yo necesito el auto. Pero ¿y qué si Dios no quiere dártelo? Porque a la primera de vuelta te vas a dar de nariz contra un poste. Y no de esos de palmera, sino de esos de cemento bien grueso. ¿Por qué? Porque Dios te conoce, porque Dios tiene otro plan para vos. ¿Por qué pensar que Dios quiere hacer todos millonarios? Y hay quienes predican que todos tenemos que ser millonarios porque somos hijos del rey, ¿sí? ¿Han sentido esas prédicas que todos tenemos que ser millonarios? Tenemos a nuestra disposición el poder. Y Jesús dijo a los pobres, siempre los tendréis entre vosotros. ¿Y a qué se estaba refiriendo? O sea, a los no creyentes. Los no creyentes son pobres, los creyentes tienen que ser ricos. ¿No? Y Jesús dijo a los pobres, siempre los tendréis entre vosotros. Otra cosa, a veces los gobiernos pujan por sacar la pobreza. Y Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. ¿A quién le va a creer más? De hecho, hay una historia, la de el rico que hacía cada día banquete con esplendidez y Lázaro el mendigo. ¿Cómo se fue Lázaro el mendigo al cielo? Ese mendigo que estaba a la puerta de la casa del rico, que tenía el cuerpo cubierto de llagas y los perros venían y le lamían las llagas. ¿Cómo murió ese hombre? Pobre y enfermo. ¿Y a dónde fue? Al seno de Abraham, para después ir al cielo, ¿no? Entonces, cuando vemos esas cosas, ¿por qué esas cosas? ¿Por qué ese creyente no era pobre? ¿Por qué murió enfermo? Pregúntese. ¿Por qué? Porque no le predicaron. Bueno, yo quiero que vea eso porque el cristiano egoísta, el que no es cristiano en realidad, es un egoísta. Por eso no puse cristianos o cristianos egoístas, porque no hay un cristiano egoísta, porque si es egoísta no es cristiano. O sea, se va a decir cristiano, pero no lo es en esencia, no lo es definitivamente. ¿Por qué?
Porque a las personas, a usted y a mí, no nos gusta, porque nuestra carne lo resiste, negarnos a nosotros mismos. Que se nos enseñe a negarnos, a darlo todo por los demás. Pero lo que pasa es que una cosa es darlo todo por los demás y otra cosa es la doctrina torcida que dice dalo para recibir, querés recibir, dalo primero, ponelo primero, da tu ofrenda de pacto primero, sembrá primero, poné en este siervo primero, poné en el bolsillo del siervo primero. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? No está diciendo date, sino da para recibir otro tanto. Pero la Biblia dice, pastor, que todo lo que el hombre sembrare también cosechará. Sí, pero cuando el dador es alegre y no espera recibir. Cuando está esperando recibir, mejor que se vaya a jugar a quiniela, tiene más esperanza en la quiniela que en Dios. Porque Dios no le va a bendecir, quizá la quiniela le bendiga. Dios no le va a recibir a un egoísta así, porque Dios no bendice a gente que no es creyente, en un sentido concreto y práctico como la Biblia dice. Fíjense algunos ejemplos concretos, vamos a la Biblia, de donde no se esperaba nada a cambio, de personas que no esperaban nada a cambio. Vamos a ver la Biblia, fíjense, en Lucas 8, 1 al 3, vemos, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas de las mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Observe, estas mujeres no daban de sus bienes para ser sanados, sino que en gratitud por lo que Dios había hecho, no solamente daban de sus bienes y aportaban al ministerio que Jesús llevaba adelante de la predicación del reino de los cielos, sino que ellas no estaban esperando una bendición, sino que ya habían sido bendecidas, habían sido salvadas sus almas y habían sido libradas de demonios y enfermedades. Y una de ellas, la mujer del intendente, ¿no es cierto?, que sería una mujer de mayor nivel económico, así como otras le servían de los bienes, o sea que daban en gratitud. Ahí viene un ejemplo de cómo es servir con el dinero también. Hay gente que tiene para dar y de corazón da porque está agradecida, no porque está apostando a tener algo, una empresa más grande. Eso es todo lo contrario lo que se enseña hoy. Vos tenés que tener una empresa más grande, tenés que ser el empresario más grande. Y no sos empresario, pero tenés que serlo. Sos empleado, entonces tenés que ser empresario. ¿Qué sabe usted si está capacitado para ser empresario? ¿Y qué pasa si le acontece lo que aquel que los afanes de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa? Usted se queda sin fruto. ¿Qué va a pasar después? ¿La riqueza lo mató? ¿Usted quiere que le pase eso? Pero a mí no me va a pasar. ¿Usted sabe su futuro o lo sabe Dios mejor? Cuando éramos niños decíamos lo mismo, no, yo sé papá, dame, yo sé. Y después, ¿qué sabés vos, nene? Volá, decía. En Marcos 15, 40 al 41, observe esto, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Estamos hablando de mujeres en este caso, ¿eh? Fíjense que eran mujeres que estuvieron con él en Galilea y estaban a la hora de la crucifixión, pero no para gritar crucifícale, crucifícale, sino para llorar y acompañar en el dolor de semejante trauma, ¿no? Lo que fue la crucifixión. Ahí estaban esas mujeres valientemente. No estaban los apóstoles, que eran los más machitos, ¿no? Son los que salieron corriendo la noche que lo agarraron a Jesús, la turba, ¿eh?
El único que andaba por ahí se dice que era Juan. Y por ahí quizá Pedro, porque había otro apóstol, ¿no? No se sabe bien. Juan sí estaba allí en la cruz, el único. Pero los demás eran mujeres. Y mujeres que estaban ahí valientemente, porque no estaban esperando una bendición, sino acompañando el dolor de su maestro. Y estas mujeres seguían y servían al Señor. Esto lo traje porque veo el espíritu de servicio de estas mujeres que se demuestra en el hecho de que de verdad servían, porque no servían a Jesús porque les podía bendecir. No era como aquellos dos hijos de Zebedeo que le pidió la madre: Señor, te pedimos una cosa cuando reines, que mi hijo uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Y el Señor como que le habrá dicho: ustedes no saben lo que piden, ustedes no han entendido nada. Ellos querían lugares importantes. Esos que querían lugares importantes no estaban. Pero estas mujeres que servían sí estaban. Que no querían sino acompañar y seguir, y servir, y dar. No estaban esperando a ver que el Señor haga un milagro, que se baje la cruz. No, estaban ahí acompañando el dolor de su maestro y de su familia. Filipenses 2:19. Fíjense cómo describe Pablo a Timoteo. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿A quién estaba describiendo? A Timoteo. No hay alguien como él que tan sinceramente se interese por la gente. Porque en realidad todo el mundo busca lo suyo propio, decía él. ¿Vio? Que antes pasaba lo mismo que pasa hoy. Hoy también todos buscan lo suyo propio. Pero hay gente, poca como Timoteo, que se interesa de verdad por la gente. Y Pablo decía: ya conocéis los méritos de él en este aspecto, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Son casos que muestran de gente que no estaba con Jesús para recibir algo mayor, sino que estaba para servir. ¿Lo ven? O sea, no se evidencia en esta gente que estaba esperando algo, sino que no estaba esperando nada, solamente estaba haciendo lo que tenía que hacer, servir. Filemón, el único capítulo, 10 al 13. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Onésimo era un esclavo inconverso, y cuando se había escapado, y cuando llegó con Pablo, se convirtió con Pablo y empezó a ayudar a Pablo, y quería mandárselo a Filemón de vuelta porque era el amo, ¿no? Pero él dice: yo quisiera retenerlo porque en realidad, como me serviste tú, Filemón, ahora Onésimo, tu siervo, me está sirviendo, así que quisiera retenerlo. Pero bueno, él lo envió, ¿no es cierto? Fíjense, quizá alguno puede decir: bueno, pero él era más esclavo, estaba más dispuesto a servir. Bueno, quizás sí tenga más fácil la tendencia de hacerlo, ¿no? Pero allá vimos a una mujer que era mujer del intendente, que también servía de sus bienes a Jesús. O sea que había gente de diversas clases sociales que todas servían a Jesús. No era que esta mujer del intendente de Chuza servía a Jesús para ver si Chuza podía llegar a ser procurador de Roma. Porque a veces estamos esperando eso, venimos a Jesús para que Él nos ponga arriba en altos puestos de gobierno. No, esta mujer servía de los bienes a Jesús. No vemos toda esa historieta que en estos tiempos se ve, se escucha tristemente. Fíjese, vamos a describir el móvil del verdadero servicio. El móvil, ¿qué es lo que te mueve a servir? O cómo la Biblia enseña qué es lo que te debe mover a servir.
La Biblia dice que el móvil del verdadero servicio está en Efesios 6, capítulo 5 al 7. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, no sirviendo al ojo, o sea, no sirviendo cuando te están mirando, como para caerle en gracia a lo que te están mirando, sino en realidad como siervos de Cristo, al que te está mirando continuamente en realidad sin que vos lo veas, y de corazón, haciendo la voluntad de Dios, de corazón sirviendo, ¿sí? Y no sirviendo al ojo, sino a Cristo, como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Esto me gusta, ya lo hemos visto otra vez, insistiendo, no a los hombres, sino como al Señor y de buena voluntad. No de prepo, no por imposición, no por miedo a irse al infierno, no por interés, sino de buena voluntad, de buena voluntad. ¿Usted vio a alguien que no haga algo de buena voluntad por simple y mera buena voluntad? Hermano, estamos en medio de tiempos donde se forman no cristianos, sino egoístas dentro de las iglesias, que hacen todo para ganar un tanto, para sacar una bendición, para sacar una tajada, para sacar una posición, para sacar un provecho. Por supuesto que no se va a decir, pero es obvio que de tanto martillar con lo mismo, de engordar el ego de las personas, de engordar lo que quieren, de engordar lo que quieren ser, y soñar, y repetirlo, y proclamarlo, y profetizarlo, de repente lo único que le estás haciendo a la persona es llenarle la cabeza del yo, fíjate en vos, pedí por vos, clamá por vos. Por supuesto que después se completa con otras palabras, pero el centro del mensaje no es Cristo y servir a Cristo, sino vos, bendecido por Dios. Ese es el triste centro del mensaje. El centro del mensaje no es lo que vos tenés que ser, sino lo importante que sos vos para Dios y lo que Dios te quiere bendecir y cuánto Dios te quiere multiplicar y cuánto Dios te quiere levantar y cuánto Dios te quiere dar y cuánto Dios te quiere llevar, y Dios esto y Dios con lo otro, pero vos, hacia vos, sobre vos, para vos. Entonces, de repente, sin darte cuenta, observando, la gente se le mete eso en la cabeza y después es terrible sacarle eso de la cabeza. Es terrible porque se pega en la célula del cuerpo, se mete en la sangre esa falsa doctrina. Hermanos amados, y la Biblia dice, no te juntes, no te metas con eso porque te vas a quedar enredado. Tu mente va a quedar absorbida por la egolatría, el egoísmo. Y no va a haber, en este caso, no va a estar en ti porque nadie te va a decir esto. Porque a la carne no le conviene, a tu carne y a mi carne no nos convienen estos versículos bíblicos. No le gustan ni medio. En Colosenses 3:23 vamos viendo el espíritu que nos mueve al verdadero servicio. ¿Qué es lo que nos mueve al verdadero servicio? La Biblia dice en Colosenses 3:23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La recompensa de la herencia. Está hablando del tiempo futuro, inclusive no de la herencia, no que va a aparecer un familiar como en las novelas. Sí, un familiar que se murió y me dejó una herencia tremenda, 500 millones de dólares. Y algunos cristianos todavía sueñan que tengan alguna abuela, algún tío tercero por allá que se les muere, pensando que esa va a ser se va a dar la gran vida, sí, cuando cobre la herencia. Es lo mismo que, ¿sabe que eso es lo mismo? No, bueno, pero bueno, ¿y si es? Pero es que es lo mismo esperar en la lotería, hermano. ¿Que todos tienen un tío tercero que sea millonario? ¿Qué sé yo? O sea, debemos trabajar de corazón, dando por hecho, por descontado que Dios nos va a bendecir en el futuro. Pero primero que está hablando de la recompensa de la herencia en la vida eterna, en la vida después de esta vida. Dice luego también en Lucas 22, 24, es de lo que yo les hablaba hace un ratito.
Hubo también entre ellos, los discípulos del Señor Jesús, ¿no?, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esto es evidente falta de madurez, porque cuando una persona es inmadura o es niña, ¿es generosa o egoísta? Egoísta, somos, todos queremos para nosotros. Y nos enseñan a compartir desde el jardín de infantes, ¿o no? Yo lo veo a Agustín que dice todo, mío, mío, todo es mío, todo, aunque no sea de él, pero es mío, dice. Así pasa a los cristianos inmaduros, mío, dice. La bendición de Dios, mía. El auto de fulano, mío. Y algunos dicen, no, para el ministerio, pero es lo mismo, hermano. Aunque le pongas el nombre de ministerio, si vos lo querés para vos, es para tu vientre, no para la gloria de Dios. Porque muchos ya como dicen, bueno, pero estamos en el ministerio. Escúchame. El ministerio no es el Dios, es el Dios de ellos. Porque ese Dios alimenta. Porque lo que quieren es hacer crecer su ministerio. ¿Por qué? Porque en el fondo hay deseo de que su ministerio sea reconocido. De que los hombres, ¿viste el ministerio de fulano? ¡Qué tremendo! Les encanta que le digan eso. ¿Viste cuántos son? ¡Qué tremendo! Los que los ha bendecido Dios. Y cuando se juntan los Rolling Stones, ¿quién los bendice? O sea que, aunque nos juntemos en el nombre de Dios, ¿eso ya es garantía que es de Dios? Si la doctrina del Evangelio no se predica, no. Simplemente es una cuestión humana, terrenal, religiosa. ¿Cuántas religiones en el mundo juntan millones de gente? ¿Cuántos hinduistas, budistas, musulmanes? Y la doctrina budista, hinduista o musulmán no tiene nada que ver con el Evangelio. Y sin embargo se reúnen millones. Dijo él, ¿no?, en el verso 25. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea, son llamados bienhechores, no es que sean necesariamente bienhechores, sino los llaman bienhechores. Por una cuestión política, de respeto, lo que sea, les llaman bienhechores. ¿Sí? Y ahí es un lugar codiciado porque todos quieren el poder. No se pelean todos por el poder, no se matan todos por el poder, no hay riñas entre los perros por el poder, entre los leones por el poder, y entre los hombres no hay riña también. Y claro que hay riña por el poder, porque todos quieren tener la manija. Y los cristianos también, cristianos, no son cristianos, los egoístas, ellos también quieren tener la manija, porque dice, así va a bendecir más Dios a la iglesia. O sea que depende de mí, no de Dios. O sea que si yo soy algo más especial a nivel político, social, Dios va a poder bendecir más a la iglesia, eso está diciendo. ¿Usted cree esa mentira? Dígame amén si la cree. O sea que yo tengo que ser algo para que Dios pueda bendecir a la iglesia, si no, Dios no la puede bendecir. O sea que Dios depende de mí. Cuánta mentira, ¿verdad? Dios es soberano para bendecir a su iglesia contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Dios puede bendecirla perfectamente, igual o más. Entonces el Señor les dice, mas no así vosotros, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. O sea, ¿qué es el más joven? Generalmente en una barrita, ¿qué es el más joven? ¿El que manda es el más joven? ¿Qué es en una barrita? A ver, los que estuvieron amigos, ¿qué hacían con el más joven? Che, andá a comprar una coca. Che, andá esto. Le hacían hacer el mandadero, ¿era, no? ¿Qué era el más joven en la barrita? Che, andá a decirle a la vieja que te...
Lo mandaban a él al frente. ¿O no pasa así con el más joven? Claro, porque el más grande no, el más grande se sienta en el trono y dirige la banda. Bueno, eso quiere decir el Señor, que sea entre vosotros como el más joven, o como el que menos sabe, como el que todo el mundo le hace ser mandados. O sea, háganse de cuenta que son ustedes de esos. No quiere decir, oiga, no quiere decir que usted sea la servidumbre de todo el mundo, no está diciendo eso. Sino que como el más joven, o sea, usted no se crea que es el primero, no quiera ser el primero, sino en tal caso váyase al último lugar, como aquel que es el joven, el nene que es el mandadero de todos. Eso está diciendo el Señor. Dice, y el que dirige como el que sirve. El que dirige como el que sirve. Así, aunque dirija, si le toca dirigir, que lo haga siempre con el deseo de hacer bien a los demás, no aprovecharse de los demás con su dirección, con su trabajo. Por eso los que dirigen son llamados servidores públicos, aunque muchas veces los tales no son servidores públicos, sino se sirven del público. Así como líderes que decíamos que en realidad no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. No son cristianos, sino son egoístas. Y forjan la misma ideología en otros. Entonces, ¿quién llega? Y el que es más egoísta es el que llega más lejos. Porque es el más prepeador, el que más acapara, el que tiene más arrojo, el que tiene más valentía para acaparar para él. El que pisa más fuerte, el que desplaza más a los demás. Pero es una iglesia. No es esa la iglesia del Señor. Es una iglesia, pero no es la del Señor. Entre vosotros no será así. Entonces, la Biblia nos enseña a servirnos unos a otros en amor. Mire cómo lo dice la Biblia, hermanos. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No por dinero, no por interés, no por competencia, no por ganar una posición, sino por amor. Por amor, unos a otros, unos a otros. Dice también otro versículo, en Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cómo es esto? El amor hacia el nombre de Dios se mostró sirviendo a los santos, a la iglesia, y continuando en eso, en hacerlo, en seguir haciéndolo. Bueno, el amor hacia su nombre, recordemos que el nombre de Dios no es solamente el nombre mágico de Jesús, sino es la persona de Dios, el carácter de Dios, la deidad, la grandeza, lo infinito de Dios está en su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces cierro con una porción esta palabra. Si en tu corazón todavía hay un egoísta o ya hay un cristiano, o si todavía hay un vestigio de egoísmo que en esta noche pueda ser alumbrado, no para avergonzarte, Dios, públicamente, o a mí, sino para que podamos perfeccionar nuestro cristianismo de servicio. Casi que sería redundante decirlo, ¿no? Porque si es cristianismo, es servicio. No puede haber cristianismo sin servicio. No puede haber servicio sin un verdadero cristianismo en lo que a las cosas de Dios se refiere. Filipenses capítulo 2, 3 al 11, miren cómo describe a un cristiano y no a un egoísta justamente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Esto es típico de Dios. Él dice, sirvan a los hombres, pero como si lo sirviesen a Dios mismo. No sean, el mayor sea
como el más joven, no, puede ser el mayor, pero que en su corazón él sienta como que es el más joven, el último, el más pequeño, el que menos importancia le dan. Fíjense, acá dice, estimando cada uno a los demás como superiores. Quizá usted es superior a su prójimo, pero usted debe considerarlo como él, si él fuese superior a usted. Fíjese que va todo al revés la Biblia. Siempre es como. El que dirige como el que sirve. Puede que dirija, pero hágalo como si estuviese sirviendo, no como si estuviese sirviéndose de la gente. Acá dice que estime a los demás como superiores, aunque sea superior a los demás, en intelecto, en capacidad, en talento, en dinero, en nivel social, lo que sea, pero no desprecie a los demás porque es de menos nivel social, porque no sabe hacer una cuenta de dividir o porque no sabe atarse los zapatos. No lo desprecie. Sea usted como si fuese uno de ellos. Respételo como si usted fuese uno de ellos igual. Está diciendo la palabra de Dios. Dice en el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual, también por lo de los otros. Y generalmente nosotros vemos que se enseña, y vos, y Dios te quiere dar, y Dios te quiere poner, y Dios te quiere levantar, entonces vos empezás, ¿es para mí? ¿Es para mí? Sí, para vos, porque Dios quiere esto, Dios quiere hacer con tu vida, Dios quiere llevarte a las naciones, Dios quiere que soñes, Dios quiere multiplicarte, Dios quiere hacer esto. Y en realidad puede ser verdad muchas de esas cosas, pero quizás muchas de otras no. Andá, decíselo al mendigo Lázaro que murió enfermo y lleno de llagas. Dios quiere levantarte. Estaba el paralítico de la Télpola Hermosa que fue sanado. Y a los saltos andaba. Dios lo sanó. Porque esa era su voluntad, era sanarlo. Pero la voluntad para el otro era que muriese enfermo. Y murió enfermo. Y así se murió. Ay, pastor, me voy a morir enfermo. No quiere decir eso. No quiere decir que entonces si estás enfermo, hoy te vas a morir enfermo. No lo relaciones. Es lo mismo que diga yo. ¿Usted sabe de qué murió el profeta Eliseo? De una enfermedad, dice la Biblia. No dice cuál, pero de la enfermedad. Murió de una enfermedad, dice la Biblia. En cambio, Ezequías, ¿qué pasó? Ezequías le había agarrado una enfermedad terminal. Y sin embargo se puso a llorar y a los minutos vino el profeta Isaías y le dice, te añado 15 años. Vemos que luego de eso, en esos 15 años, hizo lío Ezequías. Si se hubiera muerto antes, estaría limpito con el Señor. O sea que a veces Dios dice, ¿querés vivir más? Bueno, toma. Y después de esos años hacemos cualquier cosa. Allá debe estar Ezequías. ¿Por qué no me morí antes? ¿Por qué no me morí cuando me iba a morir? O sea, no asocie directamente lo que usted tiene. Bueno, esto es como diciendo, bueno, esto ya es el camino, mis últimos días. Esta enfermedad ya, listo, me está llevando. Y bueno, me llevará cuando Dios quiera. ¿Qué sabes si Dios te quiere llevar sano? Personas que han sido sanadas y se murieron. Porque Dios quiso llevarla sana. Pero Dios quiso eso. Así trabajó Dios. Pero ¿no es Él nuestro sanador? Bueno, y entonces, ¿qué le pasó a Lázaro, el mendigo? ¿Qué le pasó a Eliseo? Que era un mal profeta, Eliseo se portó mal, Eliseo. Hay casos que muchas veces Dios no pasa por encima de los milagros que Él puede hacer. Hermanos amados. Pasa por encima de todo lo que el mundo desea. ¿Qué le vas a decir, por ejemplo, a esos hombres que dice Hebreos 11? Si te fijas, hay una linda lista de hombres que cerraron bocas de leones, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, que lograron fuerzas de donde no había, sacaron fuerzas de la debilidad. Dice mujeres que recibieron a su hijo de entre los muertos. ¿Sí? Pero, ¿qué más de estos otros? Que sin recibir lo prometido y mirándolo de lejos, vivieron errantes, en cuevas, pobres, desnudos, hambrientos, algunos de ellos aserrados por la mitad, otros muertos a espada. Hebreos 11, ve la segunda parte. ¿Qué le vas a decir a eso? ¿Por qué Dios no nos prosperaste? ¿Por qué Dios no nos salvaste? ¿Por qué? ¿Qué le vas a decir a los misioneros? A los misioneros que fueron a los indios, los misioneros que murieron.
Eran siervos de Dios, enviados como misioneros a las misiones y murieron asesinados por los que iban a predicarles el Evangelio. ¿Qué le vas a decir? Y los misioneros que perdieron hijos en la selva por la malaria. ¿Qué le vas a decir? ¿Por qué no oraste, misionero, por tu hijo? ¿Que no creíste que Dios te podía sanar a tu hijo? Eso se lo digo no para asustarlo y dice, ay, entonces me voy a morir por esto y cada cosa. No piense así, no es cada enfermedad que usted tenga se va a morir de eso. Porque no sujete lo que está padeciendo hoy al día de su muerte. No sabe usted cuál es el día de su muerte. ¿A cuánta gente yo he conocido gente que le metieron 11 balazos y estaba vivito y coleando después de 20 años? Porque le metieron 11 balazos y no se murió, y alguno que le metieron un 22 en la cabeza y murió. ¿No conoció de esa gente que murió también? Con una bala 22 que es la más chiquita. Y otros que le metieron 11 balazos de esa que usa la policía, la 9 milímetros, y no se murieron. ¿Por qué no se murieron? ¿Porque tenían el coco más duro, que no le entraban balas? No se murieron porque Dios no quiso que se mueran, porque no era el día que había determinado Dios que mueran. Porque Dios está por encima de las balas, del poder de las balas. Hermanos míos y amados, entiendan que no podemos vivir, no me atrevo a decir un cristianismo egoísta porque es una incongruencia. No son cristianos, no sirven a Dios, sirven a sus propios vientres, engordan su ego, sus anhelos, sus sueños, y le ponen luego los sueños de Dios, pero en realidad son suyos, es lo que ellos quieren, es lo que ellos quieren ser. No dicen, Padre, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, sino que en el cielo se haga la voluntad como es en la tierra, como es en mi corazón. Así yo siento de Dios, y a Dios le meten tantas cosas en su boca, pero usted no sea así, hermano. ¿Y cómo sabré, pastor? Busque la voluntad del Señor. Deje que Dios le hable. Y deje que Dios sea soberano sobre su vida. Dios quiere ser eso sobre tu vida. Ser el soberano, el Señor. Él quiere ser eso que un día le dijiste, Señor, te acepto como Señor. Bueno, eso quiere ser Dios en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas. El Señor, el dueño, el que hace contigo lo que Él quiere, no lo que tú y yo queremos. Eso no significa que seas pobre, miserable, que andes desnudo. Pablo muchas veces anduvo desnudo, pasó hambre, fue náufrago en el mar, perseguido de los judíos, 40 azotes menos 1, 3 veces. Bueno, sufrió un montón ese hombre. ¿Y qué pasó? Es más, el Espíritu Santo le advertía, Pablo, vas a sufrir cuando entres a esa ciudad. Y él decía, Señor, líbrame del mal. No, él decía, de ninguna cosa hago caso. Sabiendo, dice, no, Pablo, que en toda la ciudad donde entraba me esperan prisiones y cárceles, pero de ninguna cosa hago caso con tal de que acabe mi carrera con gozo, la de llevar el evangelio de la gracia de Dios. Eso quería Pablo. El Señor le decía, Pablo, te esperan prisiones. Pablo decía, de ninguna cosa hago caso. Cuando Ananías preguntó por Pablo, cuando lo iban a levantar a Pablo como apóstol, de repente, Pablo, irás a las naciones, irás a los gentiles. Dios le dijo, mira la profecía para Pablo, bonita, esta profecía no la quiere ninguno. Yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Recibe la palabra de Dios. No, esa no es para mí, loco, no. No. Jesús dijo, yo le mostraré cuánto es necesario padecer por la causa de mi nombre. Esa fue la profecía para Pablo. Para el ministerio apostólico de Pablo. Ahora, vos si vas a ser apóstol, yo le mostraré los aviones que le voy a dar, y las radios que le voy a dar, y los países que le voy a poner a los apóstoles, porque ahora es todo así. Ahora ya no sufrís más, porque se acabó el tiempo del sufrimiento, ahora el tiempo de los billetes. Pablo es el que pagó el pato, nosotros somos los que recibimos los billetes. ¿Le parece eso que es así? Me huele a verso.
y a verso grande, hermano. Yo sigo insistiendo que aquí está describiendo un cristiano, Pablo, en Filipenses capítulo 2, versos 4, ahora, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, mire, está otra vez lo mismo, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él era Dios, pero como que no era, ¿vio? Así como Él nos dice, como que si servimos al hermano, como si lo hiciésemos para Cristo, dice. Si somos líderes, bueno, como que servimos a los demás. Si somos los primeros, bueno, el mayor, bueno, como si fuésemos el más joven. Y Él mismo lo mostró. Él dijo, Él era Dios, es Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo, yo soy el Señor acá y yo mando y yo se hace lo que yo digo acá. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Alguno tiene un problema? Lo arreglamos después. ¿Estamos? Como más de uno quizá andaría prepeando a los hermanos. Yo soy el pastor acá, ¿oyeron? Si alguno tiene problema lo discutimos afuera. Y si no te voy a echar una maldición. Vamos a hacer algunos así. Y muchos que tienen miedo de eso. ¿Por qué? Porque no conocen las Escrituras. Si Dios ha decidido bendecirte, ¿puedo yo maldecirte? ¿Puedo pasar por encima de Dios? No. Pero Dios ha dado poder, sí, a su siervo, no un maldiciente. Pero cuando su siervo entregue a alguien a Satanás, como Pablo dice, entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar, pero era Pablo, era un hombre de Dios. Un hombre de Dios no va a entregar. Dice, no me gusta el hermano, bueno, a Satanás. No me gusta el hermano, a Satanás. No me gusta el hermano, a Satanás. Y entonces, no me cae bien, a Satanás. Dame, listo, entregado a Satanás 3 o 4 y esto me tienen cansado. No es así, hermano. No podés maldecir porque va contra vos. Sino había una razón justa, era para que aprenda a no blasfemar. Bueno, Él se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús no iba por el nombre a la cruz, ¿sabías? Yo voy a ir a la cruz es porque después Dios me va a dar un nombre que está sobre todo nombre, nombre ante el cual se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces voy a la cruz por ello. No. ¿Sabes por qué fue a la cruz Jesús? Bueno, ya lo sabes. Por nosotros. Porque nos amó a nosotros aún sin conocernos. ¿Por qué lo hizo? Por amor. ¿Lo merecíamos? No. ¿Lo merecemos? No. Pero igual lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué lo movió? ¿Qué lo movió? El amor. No el título, el amor. Los cristianos, otra vez, los egoístas se mueven por título, por alcanzar algo, por alcanzar una bendición. Los cristianos se mueven simplemente por amor, sin esperar nada. Por supuesto, sabe que tiene la recompensa de la herencia, pero dice que Dios se encargue. Si Dios quiere darme, que me la dé. Y si no quiere darme, que no me lo dé. Yo ya tengo mucho por lo cual agradecerle al Señor. Ya tengo mucho que hacer, porque Él me amó y dio todo por mí. Yo lo daré todo por Él y por mis hermanos. Porque cuando lo hago a mis hermanos, a Él se lo hago. ¿Entiende lo que es un cristiano? ¿Y lo que es un egoísta? Que no es un cristiano. Se dice cristiano, pero no es egoísta. Dice la Biblia terminando, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ni siquiera para la gloria de Él, sino para la gloria de Dios Padre. O sea, si todavía la gloria iba para Él, por supuesto que Él recibió la gloria otra vez, pero no iba en busca de gloria. Los cristianos vamos en busca, otra vez digo, los egoístas van en busca de gloria. Los cristianos van en busca de la gloria para Dios, aunque ellos queden en la ignominia, aunque nadie se acuerde de ellos. Dios se acuerda. Dios no es injusto para olvidar la obra que habéis, la obra de amor
que habéis hecho sirviendo a su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles. Dios no es injusto. Dios se acuerda de tu verdadero espíritu de servicio. Dios lo sabe. Porque si sos un cristiano, estás llamado a servir. Y si servís en Cristo, es porque sos un verdadero cristiano. Vamos a orar. Señor Jesús, vemos lo terrible que es ser egoísta, que va en oposición a tu voluntad, a tu enseñanza, a las doctrinas de la Biblia. Ayúdame, Señor, a ser un buen cristiano, a saber servir, a hacerlo de corazón, movido solo por el amor, sin importarme la recompensa. Hoy decido renunciar a las ambiciones egoístas, a todo aquello que esté oculto en mi corazón, lo cual te pido me lo descubras para que también pueda deshacerme de ello. Cámbiame, Señor, a través de esta palabra. Señor, yo quiero ser como tú, que lo diste todo por amor. Quiero aprender, quiero practicarlo y quiero bendecir a mis hermanos con mi servicio y mi trabajo. Amén.